el 19 de octubre de 1505, aunque algunas fuentes señalan el 15, Fernando II de Aragón, un hombre de 53 años, una edad avanzada para su época, contrajo segundas nupcias en una ceremonia íntima celebrada en la localidad valentina de Dueñas. Su nueva esposa era Úrsula Germana de Foix, una joven aristócrata francesa de 17 años. El enlace oficial tuvo lugar tan solo 11 meses después de la muerte de su primera esposa, Isabel I de Castilla, a quien, según algunas crónicas, Fernando habría prometido no volver a casarse. Más allá de lo anecdótico, este matrimonio abrió la posibilidad de romper la unión dinástica de Castilla y Aragón, forjada durante décadas. Si de esta unión hubiera quedado con vida un heredero, la historia de y de parte de Europa podría haber seguido un rumbo muy distinto. Los reyes católicos orientaron su política exterior para aislar a Francia, considerada la principal amenaza para sus intereses en Italia. Para lograrlo, tejieron una compleja red de alianzas matrimoniales con las principales monarquías europeas. Su varón y heredero a las dos coronas, el príncipe Juan, se casó con Margarita de Austria, hija del emperador Maximiliano I. Juana reforzó esta alianza al desposarse con el primogénito del emperador, el archiduque Felipe, conocido posteriormente como Felipe el Hermoso. Isabel, la primogénita, se unió primero al heredero portugués Alfonso, y tras la muerte de éste, al propio rey de Portugal, Manuel I. A su vez, María ocupó el lugar de su hermana Isabel como esposa de Manuel I, tras el fallecimiento de ésta. Catalina, la menor, se casó inicialmente con el príncipe de Gales, Arturo Tudor, y tras enviudar, lo hizo con su hermano Enrique VIII de Inglaterra. Sin embargo, la sucesión, cuidadosamente planificada por los reyes católicos, se vio truncada por la muerte del príncipe Juan en 1497, seguida un año después por la de su hermana Isabel. Así, Juana pasó a ser la heredera de ambas coronas, lo que garantizaba, en teoría, la continuidad de la unión dinástica. En Castilla, el acceso de Juana al trono no presentaba impedimentos legales, pues las mujeres podían reinar. No ocurría lo mismo en Aragón, donde las leyes reconocían que una mujer podía transmitir derechos dinásticos, pero no ejercer el poder real por sí misma. En 1504 falleció la reina Isabel, la católica. En su testamento declaró como heredera a su hija Juana, pero consciente de su frágil estado emocional y de la ambición de su yerno, Felipe de Habsburgo, estipuló que su esposo, Fernando el Católico, gobernara como regente. Y también, por si a mi muerte la dicha princesa, mi hija, no se encuentra en mis reinos o estando en ellos, no quisiera o no pudiera gobernarlos, se establece que en dichos casos, que el rey mi señor, refiriéndose a Fernando el Católico, deba regir, gobernar y administrar mis reinos y señoríos por la mencionada princesa, mi hija, hasta que el infante Carlos, mi nieto, haya cumplido 20 años. Y suplico al rey mi señor, quiera aceptar el encargo de gobernar y regir mis reinos y señoríos, como yo espero que lo hará. Fernando actuó con rapidez en las Cortes de Toro de 1505. Logró que se confirmara su papel de regente. Poco después, firmó a través de representantes, pues Felipe el Hermoso y Juana estaban todavía en Flandes, la Concordia de Salamanca,
donde ambos acordaron gobernar conjuntamente Castilla en nombre de Juana. Sin embargo, una parte importante de la nobleza castellana se oponía a Fernando. Figuras como Íñigo López de Mendoza, el duque del Infantado, y Alfonso Pimentel y Pacheco, conde de Benavente, veían en Fernando a un gobernante autoritario y ajeno al reino. Pesaban aún los recuerdos de los conflictos provocados por los infantes de Aragón, entre los que se encontraba el padre de Fernando el Católico, durante el reinado de Juan II de Castilla, así como la crueldad con la que Juan II de Aragón, padre de Fernando, trató a su propio hijo Carlos de Viana, al negarle el reconocimiento como rey de Navarra, pese a ser el heredero legítimo. Esta facción nobiliaria encontró en Felipe Hermoso una alternativa al viejo monarca y lo apoyaron para que asumiera el gobierno en nombre de su esposa Juana, a quien muchos ya comenzaban a considerar incapaz de reinar por su supuesta inestabilidad mental. El 26 de abril de 1506, Juana y su esposo, Felipe el Hermoso, desembarcaron en La Coruña. Su llegada generó un vuelco político en Castilla. Felipe contaba con el respaldo mayoritario de la nobleza y de las cortes, mientras que Fernando, el católico, aislado y sin el apoyo de su hija, que a pesar de la relación tormentosa con su esposo, seguía profundamente enamorada de él, se vio obligado a ceder. El 27 de junio se firmó la Concordia de Villafáfila, en la que Fernando renunciaba al gobierno de Castilla y a la regencia en favor de Felipe. No obstante, Fernando se aseguró ciertos privilegios. Mantuvo el control de las órdenes militares castellanas, instrumentos de poder y riqueza, y recibiría parte de las rentas generales del reino. Poco después, las Cortes de Valladolid, reunidas el 12 de julio de 1506, proclamaron oficialmente, por derechos de su esposa, a Felipe el Hermoso como el rey Felipe I de Castilla. Fernando, mientras tanto, a sus dominios en Aragón, pero su retiro fue solo aparente, preocupado por la posibilidad de que su hija Juana heredara la corona de Aragón, y con ello que Felipe, aliado de Francia, pudiera llegar a gobernar sus reinos. Llevaba ya un tiempo preparando una estrategia que lo evitara. Y esta no era otra que un segundo matrimonio que le permitiera tener un heredero varón que asegurara la independencia de la corona de Aragón frente a los Habsburgo. El 12 de octubre de 1505, Fernando el Católico y Luis XII de Francia habían firmado el segundo Tratado de Blois, con el objetivo de contrarrestar la creciente influencia de Felipe el Hermoso y su alianza con el Sacro Imperio. El pacto, que buscaba poner fin temporal a las hostilidades en Italia, incluía una cláusula estratégica: el matrimonio entre Fernando y Germana de Foix, sobrina del monarca francés. Apenas unos días después de la firma del tratado, se celebró el matrimonio por poderes en Francia. La elección de Germana fue cuidadosamente estudiada por Fernando. En primer lugar, según contaron los cronistas, Germana era atractiva. La joven, además, era de noble linaje y en edad de procrear un heredero varón, pues era 36 años más joven que el monarca aragonés. Pasado el invierno, Germana se desplazó a la península ibérica para consumar el enlace. La ceremonia formal se celebró el 18 de marzo de 1506 en la localidad palentina de Dueñas.
Su celebración generó una profunda inquietud en la nobleza castellana. Un hijo nacido de esta unión impediría que Juana y Felipe el Hermoso pudieran heredar la corona de Aragón. Las relaciones entre Francia y la corona de Aragón habían sido especialmente tensas tras varios años de guerra en Nápoles, por lo que la desconfianza de Fernando hacia Luis XII y, por extensión, hacia su sobrina Germana de Foix, era evidente. Por ello, el monarca aragonés quiso dejar claro, según consta en diversos documentos oficiales, que el matrimonio con Germana había sido estrictamente político, concebido como una medida para garantizar la continuidad de la dinastía Trastámara en Aragón. Además, estableció que en caso de fallecer él antes que Germana, los derechos sobre el reino de Nápoles no recaerían en ella, sino que pasarían al heredero legítimo de la corona de Aragón. A pesar de que su principal rival político, el Hermoso, había fallecido repentinamente en Burgos en 1506, víctima, según las fuentes oficiales, de unas fiebres. Aunque en la época circularon rumores que señalaban a Fernando como posible instigador y que desde 1507 el monarca aragonés ya había retomado la regencia de Castilla, declarar a su hija Juana incapaz de gobernar debido a su supuesto frágil estado mental, Fernando no cejó en su propósito de tener cuanto ante un hijo con Germana de Foix. Diversos cronistas de la época señalaron que Germana despertaba una gran pasión en el monarca, pero la edad había mermado la virilidad de Fernando, por lo que comenzó a tomar tónicos afrodisíacos y vigorizantes como la llamada mosca española Cantaris vesicatoria y preparados de origen animal como testículos de toro machacados, cuyo uso requería extrema moderación. La ingesta de estas sustancias deterioró gravemente su salud, causándole, entre otras secuelas, una hemiplegia que le desfiguró el rostro y lo debilitó físicamente durante sus últimos años de vida. Finalmente, el 3 de mayo de 1509, Germana dio a luz en Valladolid a un hijo, Juan de Aragón, quien se convirtió en el heredero a la corona de Aragón, y con ello ponía fin a la planificada unión dinástica de Castilla y Aragón. Sin embargo, el niño murió pocas horas después de nacer, frustrando los planes sucesorios de Fernando el Católico. Aunque Germana era consciente de que seguía siendo una mujer joven y atrayente para su esposo, se dice que Fernando el Católico no permitía que otros hombres se acercaran a ella, y cualquier intento de cortejo podía acabar en un duro castigo. También sabía que, tras la muerte prematura del infante Juan de Aragón, y dada la avanzada edad de su esposo, su posición en la corte podría debilitarse. Por tal motivo, con el fin de demostrarle a su esposo su fidelidad y lealtad, le cedió los teóricos derechos dinásticos sobre Navarra que había heredado tras la muerte de su hermano Gastón de Foix. Esta cesión fue aprovechada por Fernando, con la connivencia del rey francés, para justificar la conquista del reino de Navarra en 1512 e incorporarlo a la corona de Castilla. Fernando el Católico murió el 23 de enero de 1516, sin más descendencia directa que su hija Juana y su nieto Carlos, sobre quienes recaería la continuidad de la monarquía hispánica. Fernando legó a Germana de Foix las villas de Madrigal,
de las altas torres y Olmedo, además de cuantiosas rentas, incluyendo unos 5.000 florines anuales, renta que quedaría anulada en caso de que contrajera nuevo matrimonio. Asimismo, pidió a su nieto y heredero, el futuro Carlos I de España y unto del Sacro Imperio, que la protegiera. No le queda, después de Dios, otro. Miraréis por ella y acataréis, para que pueda ser honrada y favorecida por vos y remediada en todas sus necesidades. Tras la muerte de su esposo, Germana, consciente de su precaria situación en la corte, decidió retirarse temporalmente de la vida pública a la espera de la llegada a Castilla de Carlos de Habsburgo, nieto de su difunto esposo. En febrero de 1518 se celebraron en Valladolid las Cortes que reconocieron a Carlos como rey de Castilla. La primera entrevista de Carlos, quien entonces contaba con apenas 17 años, con la esposa de su difunto abuelo, fue muy afable. Germana, con gran intuición política, comprendió que su futuro dependía de ganarse la confianza y el favor del joven monarca. Para fortalecer su posición, Germana renunció a cualquier derecho nominal sobre Navarra, codiciada aún por algunos nobles franceses, y transfirió a Carlos los derechos teóricos sobre territorios del sur de Francia vinculados a su linaje. Fanneus, así como las rentas heredadas en el sur de Italia. Carlos, en correspondencia, le cedió la villa de Arévalo y le confirmó la posesión de Olmedo y Madrigal. Carlos, quien era visto con desconfianza por buena parte de la nobleza y apenas hablaba castellano, encontró en su abuelastra, de 29 años, una persona con la que podía conversar largas horas en su lengua materna, el francés. Parece que la belleza de Germana fascinó a Carlos, quien comenzó a organizarle espectaculares torneos para deslumbrarla. La relación entre Carlos y Germana se fue haciendo cada vez más intensa hasta convertirse, según algunos autores, en sentimental. Germana se instaló en un palacio adyacente al Palacio del Rey de Valladolid y, según relatan algunas crónicas de la época, para facilitar la comunicación entre ambos sin ser vistos, el rey ordenó construir un pasadizo de madera entre las dos residencias. Muchos historiadores sostienen que Germana quedó embarazada y que dio a luz a una niña. Las sospechas se ven reforzadas por el testamento de Germana, en el cual reconoció que Isabel de Castilla era hija de Carlos I de España y V de Alemania. Como prueba de su afecto, le legó en su testamento un valioso collar de oro adornado con 133 perlas. Carlos nunca reconoció que Isabel fuera hija de Germana de Foix, y a día de hoy los historiadores siguen discutiendo sobre esta supuesta hija. La relación entre Carlos y Germana, cada vez más evidente, comenzó a suscitar un gran malestar en la corte, dañando la imagen del soberano. En 1519, durante el viaje de Carlos a Zaragoza y Barcelona, acompañado por Germana y su hermana Leonor de Austria, para ser jurado como rey en las respectivas cortes, se tomó la decisión de poner fin a los rumores. Para ello, se dispuso que Germana contrajera un nuevo matrimonio. En junio de 1519, Carlos I concertó el matrimonio de Germana de Foix con Juan de Brandenburgo-Ansbach, un miembro de su séquito personal. 4 años más tarde, en 1523, ambos fueron enviados a Valencia, Germana como virreina y lugarteniente general, y Juan como capitán general del Reino de Valencia.
Juan de Brandenburgo falleció en 1525, víctima de una enfermedad repentina, aunque circuló el rumor de que sucumbió tras una noche de pasión desenfrenada con su esposa. Al año siguiente, en 1526, el mismo en que Carlos Prior contrajo matrimonio con Isabel de Portugal, Germana volvió a pasar por el altar al contraer matrimonio con Fernando de Aragón, duque de Calabria e hijo del depuesto rey de Nápoles Federico I. El gobierno de Germana en Valencia combinó dos facetas muy distintas. Por un lado, asumió la dura represión de la rebelión de las Germanías. Bajo su autoridad se dictaron más de 800 sentencias de muerte contra los ahermanados. Para otros autores serían aproximadamente unas 100, en todo caso muy por encima de la severidad aplicada en la revuelta de los comuneros en Castilla. Con el respaldo de la nobleza local, Germana confiscó los bienes de los insurrectos y restableció los antiguos privilegios señoriales, mientras hacía frente al bandolerismo interior y a los asaltos de los corsarios berberiscos que amenazaban la costa valenciana. Por otro lado, bajo su mecenazgo y el de su esposo Fernando de Aragón, Valencia, que desde los siglos XIV y XV se había convertido en una floreciente y dinámica ciudad de la cultura y del comercio, recibió un impulso de la cultura renacentista. Instalados en el Palacio Virreinal, Germana y Juan consiguieron que los más destacados músicos y compositores italianos y franceses interpretaran sus obras en su capilla musical, convirtiendo a Valencia en uno de los grandes centros europeos de la música renacentista. También fomentaron las artes literarias y crearon una biblioteca cortesana que, según varios autores, sentó las bases de la futura Biblioteca Nacional de España. Con los años, Germana sufrió un proceso de obesidad mórbida, lo que no impidió que su esposo, el duque de Calabria, continuase profundamente enamorado de ella. El 15 de octubre de 1536, a los 48 años, a causa de una hidropesía, la virreina de Valencia falleció en Liria sin más descendencia que la supuesta hija que tuvo con el emperador Carlos. En su testamento, redactado en Valencia pocos meses antes de morir, Germana pidió ser sepultada en un monasterio bajo la custodia de los jerónimos. Como no existía entonces ese convento de la orden en Valencia, su cuerpo fue llevado temporalmente a Valladolid. En 1545, el duque de Calabria obtuvo del Papa Pablo III la Bula Suppressiones et Heresionis Monasteri, que suprimió la comunidad cisterciense de San Bernardo en Valencia y fundó el convento de los Jerónimos. A partir de 1546, con la financiación del duque de Calabria, comenzó la construcción del nuevo monasterio de San Miguel de los Reyes, cuyo ambicioso trazado se prolongó varias décadas. Cuando estuvo listo, los restos de Germana fueron finalmente trasladados a este cenobio valenciano, donde reposan junto a los de su tercer esposo, Fernando de Aragón, el duque de Calabria. Esta ha sido la historia de Germana de Foix, o Fox, según los puristas, una mujer cuyo matrimonio con Fernando el Católico pudo haber cambiado para siempre el destino de España, de buena parte de Europa y de las Américas. La falta de descendencia de aquella unión permitió que el nieto de Fernando, Carlos I de España y Im del Sacro Imperio, heredara todos los territorios que conformarían uno de los mayores imperios de la historia moderna.
lo que podría haber sucedido de no morir el pequeño Juan, pero que nunca llegó a ocurrir, pertenece al terreno de la historia ficción, o como dicen los especialistas, contrafactual, un ejercicio que a menudo, en especial en los siglos XIX, y que a Chequis ha servido para alimentar mitos, distorsiones y perpetuar falsedades como si fueran certezas.